Su abogado se inclinó hacia él y le murmuró apenas 5 palabras. Nada más. 5 palabras suficientes para borrar de golpe esa expresión arrogante y satisfecha que Vincent había tenido durante años, la misma que yo había visto frente a la mesa del desayuno durante 15 interminables años. Su rostro perdió todo el color. Sus manos comenzaron a temblar. Los documentos que minutos antes había firmado con tanta seguridad se sacudían entre sus dedos como si estuvieran vivos, como hojas atrapadas en una tormenta. Y yo, por primera vez en 3 años, sonreí de verdad. Pero estoy yendo demasiado rápido. Necesitas conocer toda la historia para entender cómo llegamos a ese momento. Como una mujer a la que todos tachaban de exagerada, incluso de inestable, en realidad estaba jugando la partida más larga y silenciosa de su vida. Me llamo Alexis Dunst. Tengo 34 años y hasta hace 3 meses fui la esposa de Vincent Mercer. 15 años de matrimonio. Más de lo que duran la mayoría de los romances famosos, más que algunos gobiernos, y definitivamente más de lo que debió durar mi paciencia. Pero siempre he sido terca. Es un rasgo familiar. Lo heredé directamente de mi abuela. Conocí a Vincent cuando tenía 17 años. Me gradué de la preparatoria antes de tiempo, no porque fuera brillante, sino porque era práctica y estaba desesperada por salir de la casa de mis padres. Conseguí trabajo como archivista en el despacho jurídico Henderson y Price. Salario mínimo, dedos llenos de cortadas por papel, pero era un empleo mío, y eso era suficiente. A los 18 ya era asistente legal. Tenía facilidad para los números, para los detalles, y sobre todo sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Vincent tenía 24 cuando lo conocí en un evento para clientes. Era encantador, ambicioso, lleno de discursos sobre el futuro. Hablaba de construir un imperio inmobiliario como si ya fuera inevitable, como si el éxito estuviera simplemente esperando a que él lo reclamara. Yo le dije que podía ayudarle con el papeleo. Así empezó todo. Muy romántico. Nos casamos cuando yo tenía 19. Tyler nació cuando yo tenía 20. Seguí trabajando medio tiempo mientras criaba a nuestro hijo, ahorraba cada centavo posible y construía mi propio fondo de retiro. Mi abuela siempre repetía que una mujer debía tener dinero propio. No dinero escondido, aclaraba. Solo dinero que fuera suyo. Algo que nadie pudiera arrebatarle. Cuando cumplí 23, el negocio de Vincent finalmente comenzó a despegar. Me pidió que dejara el despacho y me uniera a él tiempo completo. Decía que necesitaba a alguien de absoluta confianza para manejar cuentas, clientes, contratistas. Así que lo hice. Me convertí en su mano derecha. Sin salario. Sin contrato. Sin reconocimiento. Fui contadora, administradora, coordinadora de proyectos, enlace con clientes, decoradora de casas muestra, encargada de marketing y organizadora de eventos. Todo eso mientras criaba a Tyler, mantenía la casa en orden y lograba que todos estuvieran alimentados y relativamente felices. Oficialmente era su esposa. En la práctica, era todo lo demás. Durante 11 años, dediqué mi vida a levantar el sueño de Vincent. Y durante 11 años, él recibió todos los aplausos. En cada evento yo era la esposa de Vincent. En cada discurso agradecía a su equipo, a sus mentores, a su visión, pero nunca a mí. Con el tiempo, algo se rompió. Empezó a tomar decisiones sin consultarme. Llegaba tarde cada vez con más frecuencia. Criticaba detalles insignificantes, mi ropa, mi comida, mi supuesta falta de ambición. Falta de ambición. Yo sostenía toda su estructura administrativa sin cobrar, mientras criaba a su hijo y organizaba su vida. Pero al parecer, eso no contaba. Y entonces, hace 3 meses, soltó la bomba. Llegó un martes por la noche mientras yo cocinaba su platillo favorito. Me sentó en la mesa de la cocina con una expresión fría, calculadora, casi profesional. Quería el divorcio. Quería la casa. Quería los coches. Quería el negocio. Y yo podía quedarme con Tyler. Lo dijo como si estuviera haciendo un pedido.
como si nuestro hijo de 15 años fuera una carga que me dejaba por cortesía. Como si yo fuera una molestia administrativa. Lo miré sin decir nada. 15 años de matrimonio reducidos a una conversación entre el salero y la mantequera. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que descubriría después, era que llevaba meses preparando su salida. Ya tenía abogado. Harold Whitfield. Caro, experimentado. Mientras yo organizaba cenas familiares y le recordaba sus citas médicas, él construía su estrategia para deshacerse de mí. Al día siguiente apareció su madre. Lorraine Mercer. Perfectamente arreglada, perfectamente falsa. Me tomó la mano y me dijo que tal vez yo no había sabido hacerlo feliz. Los hombres tienen necesidades, dijo, como si me estuviera explicando algo básico. Que lo dijera ella era irónico, considerando que su propio esposo pasaba más tiempo en el campo de golf que en su casa. Pero claro, el problema era yo. La primera semana fue un caos. Vincent me mudó al cuarto de invitados. Ya tenía acuerdos preparados, cronogramas, propuestas. Todo avanzaba tan rápido que apenas podía respirar. Para todos, yo era la esposa abandonada. La mujer a la que no le advirtieron. La víctima. Pero había algo que nadie sabía. 3 años antes, yo había encontrado algo. Algo enterrado en los registros financieros de Vincent. Algo que él creía bien escondido. Y desde entonces, había estado esperando. Preparándome. En silencio. En cuestión de días, dejó claro que esa casa ya no era mía. Mi closet se redujo a 2 secciones permitidas. 2 semanas después, empezó a llevarla a casa. Britney Sawyer. 27 años. Empleada de su empresa. Por supuesto que lo era. Perfecta para redes sociales, ropa carísima, sonrisa ensayada. Entró a mi cocina como si fuera suya. Usó mi delantal. El de mi abuela. Preparaba batidos con mi licuadora. Vincent la mostraba como un trofeo. Se sentaban en mi sofá, comían en mis platos, se abrazaban frente a mí como si yo fuera invisible. Canceló primero mi tarjeta. Luego la conjunta. Después sugirió que tal vez yo debería irme mientras arreglaban las cosas. Lorraine vino a ayudarme a empacar. Decidió que merecía llevarme. Empacó mi vida en bolsas de basura. No cajas. Bolsas. Y mientras todo eso pasaba, yo creía tener a alguien de mi lado. Diane Holloway. Mi mejor amiga desde la preparatoria. 20 años de historia compartida. Siempre estaba ahí. Siempre escuchando. Siempre consolándome. Hasta que empecé a notar detalles. Vincent sabía cosas que no debía saber. Planes que yo solo había mencionado una vez. A ella. Entonces lo entendí. Diane había estado enamorada de mi esposo durante años. Wadensen sabía exactamente cómo usarlo. Mi mejor amiga no era mi apoyo. Era su informante. Pero lo peor de todo no fue Vincent. No fue Lorraine. Ni siquiera fue Diane. Lo peor fue Tyler. Mi hijo lo vio todo. La novia nueva. Las bolsas de basura. La forma en que su padre me borró. Y eso fue lo que me terminó de convencer de que no podía perder. Vincent no se limitó a apartarme de la vida de Tyler, trabajó activamente para ponerlo en mi contra, susurrándole dudas todos los días como quien gotea veneno lentamente. Tu mamá está haciendo todo más difícil de lo necesario, le decía. Yo solo quiero que esto termine bien para todos. Ella es la que no coopera. Yo estoy siendo razonable. No eran ataques directos. Eran frases suaves, envueltas en falsa preocupación. Y funcionaron. Tyler empezó a mirarme distinto. No con rabia, sino con esa distancia incómoda de quien ya no sabe en quién confiar. Su padre hablaba con seguridad, con calma, como alguien que solo quiere paz. Y Vincent siempre había sido brillante para convencer. Podía aceptar perder cosas materiales. La casa, el estatus, incluso el trabajo invisible de 15 años.
Pero ver a mi hijo observarme como si yo fuera el obstáculo, como si yo fuera la causa del caos, eso fue lo que realmente me atravesó. Eso fue lo que me quitó el aire. Ahí fue cuando busqué ayuda legal. Nina Castellano llegó a mí por una recomendación directa de mi antiguo despacho. Tenía poco más de 50 años, una mirada que no parpadeaba y una voz que no pedía permiso. Revisó cada detalle con precisión quirúrgica y, al terminar, fue directa al punto. Usted fue parte fundamental de la creación de ese negocio, dijo. Legalmente le corresponde la mitad de todo. La casa, la empresa, las cuentas. No hay discusión. Vamos a pelear. La observé en silencio unos segundos. ¿Y si no quiero pelear? Pregunté. Nina frunció ligeramente el ceño, como si hubiera escuchado algo absurdo. Estoy segura de que pensó que estaba derrotada, que el golpe había sido demasiado fuerte, que ya no tenía fuerzas. No tenía idea. Nos mudamos Taylor y yo a un departamento pequeño. 2 recámaras, un solo baño, una cocina tan reducida que parecía diseñada para castigar a quien intentara cocinar algo decente. Muchas de nuestras cosas nunca salieron de las cajas. Se quedaron amontonadas en la habitación de Taylor, recordándonos todos los días cuánto habíamos perdido en apariencia. Mientras tanto, Vincent vivía su mejor vida digital. Fotos con Britney, sonrisas perfectas, copas alzadas. Nueva etapa. Nueva energía. Agradecido, escribió. Su madre, por supuesto, comentó enseguida. Tan orgullosa de ti. Te mereces ser feliz. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mi hermana estaba furiosa. Amigos opinaban. Conocidos ofrecían estrategias. Todos tenían un plan para mí. Todos creían que sabían exactamente qué debía hacer. Y todos estaban equivocados. Cuando la gente cree que estás vencida, baja la guardia. Dejan de cuidarse. Dejan de esconder bien sus errores. Y es justo en ese momento cuando puedes ver con claridad. Durante 3 años cargué un secreto. 3 años supe exactamente quién era Denson Mercer y de qué estaba hecho su supuesto imperio. Todo comenzó un martes cualquiera, años antes de que pronunciara la palabra divorcio. Vincent trabajaba hasta tarde, como siempre. Yo estaba revisando las finanzas de la empresa, cuadrando números, limpiando desastres silenciosos. Entonces apareció una transferencia que no reconocí. Luego otra. Después varias más, siguiendo un patrón inquietante. Seguí el rastro. Me quedé despierta hasta la madrugada, revisando cuentas, préstamos, movimientos. Y lo que descubrí me dejó helada. Nuestra casa no estaba pagada. Tenía 3 hipotecas. La primera, la original. La segunda, tomada sin que yo lo supiera. La tercera, aún más reciente. La deuda superaba con creces el valor real de la propiedad. Vivíamos en números rojos y yo no tenía idea. La empresa era un espejismo. Líneas de crédito reventadas. Impuestos sin pagar. Proveedores esperando. Préstamos acumulándose. $500,000 en deuda escondida bajo trajes caros y discursos motivacionales. Ni siquiera los autos eran nuestros. Todo arrendado. Todo pendiente. Nada sólido. Hice cuenta sentada en la cocina, rodeada de papeles, con el reloj marcando las 3 de la mañana. El resultado era claro, debíamos más de lo que teníamos. Mucho más. Seguí escarbando. Criptomonedas perdidas. Apuestas. Un departamento del que nunca oí hablar. Dinero gastado en una vida paralela a la que yo nunca fui invitada. Relojes, viajes, ropa. Miles y miles evaporados. No era un imperio. Era una fachada sostenida con deuda y mentiras. Quise enfrentarlo. Gritar. Exigir explicaciones. Pero conocía demasiado bien a Vincent. Me daría la vuelta a todo. Me haría dudar de mi propia cordura. Y, peor aún, intentaría tocar lo único que siempre protegí. Porque yo sí escuché a mi abuela.
Nunca dejé de tener algo solo mío. Mi fondo de retiro. La herencia que ella me dejó. Todo separado. Todo limpio. Todo legal. Más de $500,000 que nunca se mezcló con nada de Vincent. No lo confronté. Me blindé. Con ayuda de mi tío, creé un fideicomiso irrevocable para Taylor. Mi dinero pasó ahí. Yo no figuraba como beneficiaria directa. Vincent, por supuesto, tampoco. Era intocable. Guardé pruebas. Copias. Respaldos. Documenté cada mentira financiera. Y luego hice lo más difícil de todo. Esperé. Sabía que Vincent se iría algún día. Siempre lo hacen. Solo tenía que estar preparada. Cuando pidió el divorcio y exigió quedarse con todo, entendí que había caído exactamente donde yo quería. Volví al despacho de Nina y puse las carpetas frente a ella. No habló durante casi una hora mientras leía. Cuando alzó la vista, ya no me vio como una mujer rota. Entonces, si él se queda con los bienes, se queda también con todas las deudas, dijo lentamente. Asentí. Y yo salgo limpia. Nina sonrió. Una sonrisa peligrosa. Pensé que estaba vencida, admitió. Eso es lo que todos creen. A partir de ahí, interpreté mi papel a la perfección. Llegaba a las mediaciones con la voz quebrada, los ojos cansados, pidiendo casi nada. Dejé que Vincent se sintiera generoso, poderoso, ganador. Solo quiero empezar de nuevo, decía. No quiero quitarle lo que ama. Y Vincent, convencido de su victoria, se inclinó cada vez más hacia adelante, listo para firmar todo, sin saber que estaba a punto de quedarse con el mayor premio de todos. Toda su deuda. Pedí $50,000 en efectivo, mis objetos personales y custodia compartida de Taylor. Nada más. Vincent aceptó sin pestañear. Estoy segura de que esperaba una guerra, una demanda por la mitad de todo, lo que cualquier abogado sensato habría planteado. En lugar de eso, yo estaba pidiendo casi nada. Desde el otro lado de la mesa me observó con una mezcla de alivio y condescendencia, como si estuviera haciendo una obra de caridad con una mujer derrotada. Esa actuación merecía premios. Me dieron el rol principal y lo interpreté con entrega absoluta. El público era uno solo, mi esposo infiel, manipulador y todavía convencido de que estaba ganando. Con el paso de las semanas, su ego creció. Dejó de cuidarse. Dejó de medir palabras. Comenzó a contar la historia a su manera en cada club, cada comida, cada ronda de golf. No peleó por nada, decía. Le ofrecí algo justo y lo tomó sin chistar. Lorraine superó incluso eso. Se encargó de difundirlo como un logro personal. En reuniones sociales, en la iglesia, donde pudiera. Vincent se quedó con todo. Ella no tuvo fuerzas para luchar. Siempre supe que no estaba a su altura. Para celebrar su triunfo, Vincent se regaló un reloj nuevo. $15,000. Lo vi reflejado en los movimientos de la cuenta de la empresa. Seguía usando el dinero como si fuera infinito, como si no hubiera consecuencias. Cada gasto era otra palada de tierra sobre su propio pozo. Llevó ese reloj a la siguiente mediación, asegurándose de que yo lo viera. También llevó a Britney a cenar al mismo restaurante francés donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Subió fotos. La vida es mejor cuando estás con la persona correcta. La persona correcta. La que aún no entendía la magnitud del desastre financiero que se le venía encima. Mientras tanto, Britney empezó a cambiar la casa. Mi casa. Muebles nuevos. Cuadros nuevos. Y luego la cocina. La pintó de gris. Yo había pasado semanas eligiendo ese verde salvia. Probando tonos, observando la luz a distintas horas, cuidando cada detalle. Y ella lo cubrió sin pensarlo, como si nunca hubiera significado nada. Gris. Impersonal. Exactamente como el futuro que le esperaba junto a Vincent cuando la fantasía se desplomara. Diane seguía llamando. Siempre amable.
Siempre preocupada. Siempre buscando detalles. Yo seguí dándole lo que quería escuchar. Solo quiero que termine, le decía. Ya no me queda energía. Horas después, Vincent actuaba con más confianza. Diane creía estar sacando ventaja. En realidad, solo era un canal de información. Uno muy eficiente. Pero Taylor observaba. Y mi hijo, mucho más perceptivo de lo que Vincent jamás fue, empezó a notar las grietas. Vio el reloj caro. Escuchó que no había dinero para el viaje escolar. Vio las compras de Britney, pero oyó quejas constantes sobre gastos. Algo no encajaba. Una noche, sentado en la mesa pequeña de mi departamento, me miró con seriedad. Mamá, ¿papá de verdad es rico? Lo miré un momento antes de responder. ¿Tú qué piensas? Reflexionó. Creo que está fingiendo. Tomé su mano. Confía en mí. Solo espera. Mi hijo entendió antes que abogados y contadores. A veces la verdad no necesita títulos. Mientras tanto, Nina trabajaba en silencio. El acuerdo principal dejaba claro que yo renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes matrimoniales. Casa. Empresa. Vehículos. Todo para Vincent. A cambio, recibía mi pequeña suma y me iba. Pero junto a ese acuerdo había un anexo. Una lista completa de obligaciones. Cada hipoteca. Cada préstamo. Cada deuda ligada a esos bienes. Al firmar, Vincent aceptaba todo. Sin excepciones. Los documentos legales, me dijo Nina, son como poemas caros y aburridos que pueden destruir una vida. Exactamente mi estilo. 2 semanas antes de la audiencia final, el abogado de Vincent pidió una revisión financiera. Quería verificar valores. Nina aceptó sin problema. Pero Vincent se negó. Dijo que no necesitaba auditorías. Que sabía lo que tenía. Que no iba a retrasar nada. Su abogado insistió. Vincent lo cortó. Quería terminar. Britney también. Firmó una renuncia donde reconocía que iba contra el consejo legal. No leyó. No preguntó. Solo firmó. Nunca subestimes lo rápido que un hombre ignora la letra pequeña cuando alguien joven lo apura. La noche previa a la audiencia, Vincent me escribió agradeciéndome por no hacerlo difícil. Le respondí con una frase sencilla. Solo quiero lo mejor para Taylor. Y lo decía en serio. A la mañana siguiente, entré al juzgado sabiendo que todo estaba listo. 3 años de espera. 3 años de silencio. Vincent llegó confiado. Elegante. Seguro. Britney aguardaba afuera. Lorraine sonreía como quien ya celebró. Yo entré unos minutos después. Ropa sencilla. Sin adornos. Cansada. Perfecta para el papel. La jueza tomó asiento. Revisó el expediente. Entiendo que hay un acuerdo, dijo. El abogado de Vincent se levantó. Así es, su señoría. Mi cliente, Vincent Mercer, está listo para proceder. Y fue en ese momento, justo ahí, cuando todo empezó a girar. Asumiendo la totalidad de los bienes matrimoniales, incluida la vivienda principal, la empresa de desarrollo inmobiliario y los vehículos vinculados a ella. A cambio, la señora Dunst recibirá un pago único de $50,000 en efectivo. Nina se puso de pie a mi lado. Así es, su señoría. Mi clienta renuncia voluntariamente a cualquier derecho sobre dichos bienes y acepta los términos establecidos. La jueza Holden me observó con atención. Su mirada se detuvo en mi rostro como si buscara una grieta, una señal de presión, de miedo, de que alguien me estuviera empujando a aceptar algo injusto. Señora Dunst, dijo finalmente, necesito confirmar que comprende plenamente este acuerdo. Está dejando atrás bienes significativos, la casa familiar, el negocio que ayudó a levantar. ¿Está segura de que esto es lo que desea? Hablé despacio, con la voz baja, apenas inestable. Sí, su señoría.
Lo entiendo perfectamente. ¿Está aceptando estos términos de manera libre y voluntaria? ¿Nadie la está obligando? No, su señoría. Bajé la vista hacia mis manos y luego la levanté de nuevo. Solo quiero que mi esposo tenga exactamente lo que pidió. Quiero que esto termine. La jueza me sostuvo la mirada durante unos segundos más. Podía imaginar sus pensamientos, si debía frenar el proceso, si debía protegerme de lo que parecía una mala decisión. Pero yo tenía representación legal, estaba respondiendo con claridad y era una adulta tomando una elección consciente. Muy bien, dijo al final. Continuemos. La secretaria empezó a repartir los documentos finales. Página tras página de lenguaje jurídico, firmas cada pocas hojas. Vincent firmaba rápido, casi con prisa, sin leer. Quería acabar, salir de ahí y volver a su nueva vida, su nueva pareja, su sensación de victoria. Yo firmé despacio. Cada firma fue deliberada, exacta. Había esperado este momento durante 3 años. Pensaba disfrutarlo. Desde mi lugar, vi a Vincent voltear hacia Lorraine y sonreírle. Ella le devolvió la sonrisa con orgullo. En el pasillo, su teléfono vibró, cegaramente Britney enviándole mensajes. Incluso revisó el celular en plena audiencia. Ese era Vincent. Harold Whitfield, en cambio, hacía lo que un abogado serio hace, revisar el paquete completo una última vez. Acuerdo principal, listado de activos, condiciones generales. Todo en orden. Luego llegó al anexo. La declaración de responsabilidades. Observé su expresión mientras leía. Primero confusión. Luego volvió una página atrás. Avanzó de nuevo. Sus labios se tensaron. El color se le fue del rostro. Se inclinó hacia Vincent. Señor, susurró, necesitamos hablar ahora. Vincent hizo un gesto molesto. No. Ya casi termina esto. Señor, insistió Harold, con urgencia, usted está aceptando toda la deuda. Vincent frunció el ceño. ¿Cómo dices? Las responsabilidades, susurró Harold, señalando los documentos. Las hipotecas, las deudas del negocio, todo esto queda exclusivamente a su nombre. Por primera vez, Vincent miró realmente los papeles. Vi sus ojos moverse rápido por las cifras. Vi cómo su rostro se vaciaba de color. Casa, 1.1 millones adeudados. Valor real, 850.000. Empresa, casi medio millón en deudas. Vehículos, más de 100.000 en arrendamientos. Otras obligaciones personales, 200.000. Deuda total, alrededor de 1.9 millones. Valor neto, negativo. No había ganado un premio. Había heredado un desastre. Vincent se levantó de golpe. La silla raspó el suelo. Esto está mal. Me miró, luego a la jueza, luego otra vez a los papeles. Ella ocultó esto. Es fraude. La jueza habló con firmeza. Señor Mercer, siéntese. Estos números no son reales, alzó la voz. Ella manipuló todo. Señor Mercer, repitió la jueza, siéntese. Obedeció, pero sus manos temblaban. La seguridad había desaparecido. La jueza revisó los documentos. Estas son deudas vinculadas a los activos que usted reclamó. Propiedad y negocio a su nombre. ¿Está diciendo que desconoce su propia situación financiera? Silencio. Harold aclaró la garganta. Su señoría, debo dejar constancia de que recomendé una auditoría independiente. Mi cliente la rechazó. Tengo el documento firmado. Mostró la renuncia. La jueza la leyó. Entonces se le aconsejó revisar las cifras. Eligió no hacerlo y firmó aceptando ese riesgo. Miró a Vincent. ¿Reconoce su firma? Sí. Entonces este acuerdo es válido. Vincent me miró con desesperación. ¿Tú sabías? Fui tu contador a 11 años, respondí. Claro que lo sabía.
La comprensión cayó sobre él como un golpe. Quiero cancelar el acuerdo, dijo. No entendía lo que firmaba. La jueza negó con la cabeza. Usted firmó con asesoría legal. Rechazó investigar. El acuerdo es definitivo. Golpeó el mazo. Caso cerrado. Me levanté, tomé mi bolso y lo miré una última vez. Pediste todo excepto a Taylor. Te di exactamente eso. Salí sin mirar atrás. En el pasillo escuché a Vincent gritar, a Harold responder con calma. A través del vidrio vi a Britney darse cuenta de la verdad. Se fue antes de que yo llegara al ascensor. El sol de abril me recibió afuera. El aire era ligero. Las semanas siguientes fueron rápidas. Britney se mudó en silencio. La casa quedó vacía. Vincent no pudo vender. El negocio colapsó. Llegaron abogados de bancarrota. Lorraine inventó excusas. Diane llamó una vez más. No respondí. Tyler entendió todo sin que yo dijera nada. Me abrazó. Yo usé mis 50,000 para empezar de nuevo. Me inscribí en cursos. Pinté cocinas. Empecé mi vida. Meses después, Vincent apareció derrotado. Pidió ayuda. Adiós, Vincent, le dije. Cerré la puerta. Esa noche miré la foto de mi abuela. Tenías razón, susurré. El departamento era pequeño, pero era mío. Y por primera vez en años, era libre.